Médico es despedido de su trabajo injustamente por salvar la vida de una niña. Luego se reencuentra con el padre de la niña y sucede algo increíble. El doctor Ernesto Martínez se despertó con el irritante sonido de su despertador a las 5:30 am, como todos los días. Apagó el reloj rápidamente para no molestar a su esposa Julia, quien seguía dormida a su lado. El doctor Martínez siempre había sido madrugador, incluso desde sus épocas como estudiante de medicina. Al levantarse y dirigirse al baño aún medio dormido para lavarse la cara, no pudo evitar mirarse en el espejo y observar las incipientes canas en su cabello negro azabache y las finas líneas de expresión alrededor de sus ojos cafés. 50 años, pensó. La mitad de mi vida y una vida entera por delante aún. Después de su aseo matutino, el doctor Martínez se vistió con uno de sus típicos trajes de médico color gris, la corbata que su hija menor le había regalado el último día del padre y su impecable bata blanca. Justo antes de salir de su habitación, echó un vistazo a una foto de él con Julia y sus 3 hijas, Elena de 22 años, Cristina de 16 y la pequeña Antonella que acababa de cumplir 7 años. Cuánto las amaba y añoraba después de largas jornadas en el Hospital Público San Juan de Dios. Ya en la cocina, Ernesto preparó café y un par de tostadas como desayuno rápido, no sin antes tomar una de sus frutas favoritas, una manzana roja que parecía recién cosechada. Revisó su maletín negro para asegurarse de que llevara todo lo necesario para el día y partió en su confiable auto color plata rumbo al hospital. Durante el trayecto, su mente divagaba entre los probables casos que atendería ese día, su eterna falta de fondos, la preocupación por leer todos los informes pendientes de la semana anterior y cierta inquietud que lo asaltaba desde que el nuevo y estricto director del hospital, el doctor Alberto Zamudio, había entrado en funciones hacía 3 meses con la intención de ordenar las finanzas y mejorar la productividad. Después de 20 minutos, el doctor Martínez llegó al imponente pero descuidado edificio de 8 pisos con un gran letrero que rezaba Hospital Público San Juan de Dios en la fachada. Se adentró presuroso por los aseptizados pero grises pasillos del hospital hasta llegar a su consultorio en la ala este del 3er piso. «Buen día, doctor Ernesto», le saludó alegremente la enfermera Teresa al cruzarse con él. «Parece que hoy va a estar movido en urgencias. Ya llegaron 5 accidentados de un choque en la autopista». «Dios mío, que no se te escape ninguno, Teresa», respondió el doctor Martínez con una mezcla de comicidad y verdadera preocupación, mientras colgaba su abrigo y dejaba su maletín sobre el amplio escritorio de roble que dominaba su consultorio. La pared de la izquierda estaba cubierta de estantes llenos de gruesos textos de medicina y enciclopedias del cuerpo humano. En una esquina se erigía un busto clásico del insigne médico griego Hipócrates, padre de la medicina, que lo miraba majestuosamente. El doctor Martínez se detuvo unos segundos y visualizó mentalmente la apretada agenda de consultas, cirugías e informes que le aguardaban. «Será un día largo», suspiró mientras se ponía su bata y se preparaba para salir de su espacio privado y comenzar el día. Antes de marcharse del consultorio, su mirada se topó con la imagen enmarcada de sus 3 amores que tenía junto al monitor. Julia, radiante el día de su boda, y sus hijas cuando eran pequeñas, abrazándolo y llenándolo de besos en el parque durante un picnic de primavera. No importaba que tan duras se pusieran las cosas, valía la pena cada segundo de trabajo y esfuerzo para darles una buena vida. Saliendo de su ensimismamiento, el médico cruzó el pasillo hasta la estación de enfermería y le pidió a Mónica, la jefa de enfermeras, que le entregara los expedientes de las consultas programadas para esa mañana y el reporte de camas disponibles por si necesitaba hospitalizar a algún paciente. Mónica le entregó una pila de carpetas de casi 20 centímetros y le dijo preocupada: «Doctor Ernesto, su agenda está muy apretada. No se sobrecargue, por favor. Ya sabe que todos en el hospital lo queremos y apreciamos el gran trabajo que hace». Él solamente le palmeó el hombro amistosamente y esbozó una sonrisa tranquila para despreocuparla en lo que hojeaba los historiales clínicos de los pacientes que vería en los próximos minutos. Uno a uno, a medida que los pacientes ingresaban a la pequeña sala de consultas adyacente a la estación de enfermería del 3er piso, el doctor Martínez los atendía con sapiencia, dedicación y afabilidad. Esa era su pasión, entender los síntomas que aquejan al ser humano,
encontrar el diagnóstico correcto, recetar el tratamiento apropiado, escuchar con empatía los problemas de cada uno. Después de casi 4 horas, el doctor Martínez salió de la sala de consultas para estirar las piernas. Se acercó a la máquina de café y se dispuso a tomarse un descanso de 5 minutos aprovechando que el siguiente paciente aún no llegaba. Saboreando el amargo y reconfortante café, revisó su reloj y notó que se avecinaba el mediodía. Le esperaba una mañana agitada aún. Justo en ese instante entró apresuradamente el jefe de hospitalización, un amigo muy cercano del doctor Martínez llamado Octavio. Traía noticias de un probable caso para ingreso en el área de pediatría, lo cual no era frecuente últimamente debido a los recortes de presupuesto ordenados por la nueva administración para intentar reflotar las finanzas del hospital. Ernesto, te tengo un paciente especial. Acaba de ingresar a urgencias una pequeña de 8 años con una fuerte infección. Viene de un barrio pobre, está sola con la madre y al parecer llevan semanas intentando controlar la fiebre sin resultados. El examen preliminar muestra un cuadro grave de amigdalitis purulenta que no ha cedido con antibióticos ambulatorios, explicó Octavio. ¿Y qué hay con el cupo en pediatría? ¿No dijo el nuevo director que no quiere camas ocupadas con pacientes que no puedan pagar?, preguntó el doctor Martínez frunciendo el ceño. Así es, por eso quería pedirte expresamente que evaluaras el caso. Sé que si alguien puede convencer al ogro de Zamudio para que acepte el ingreso, eres tú. La pequeña se llama Antonella. Me da pena verla tan delicada y que la devuelvan a su casa donde seguramente empeorará. Tras la breve pausa para el café, el doctor Martínez se dirigió rápidamente a la sala de emergencias del ala oeste del hospital. Al llegar, la escena era caótica. Médicos y enfermeras yendo de un lado a otro, camillas con pacientes esperando ser atendidos, familias preocupadas buscando información. Logró localizar a la pequeña Antonella sentada en una camilla en el fondo del pasillo, junto a una mujer mayor con semblante fatigado, a quien asumió era su madre. «Buenos días, señora. Soy el doctor Ernesto Martínez. Me informaron del caso de Antonella y vine a evaluarla personalmente», dijo mientras estrechaba su mano. La mujer lo miró agradecida, pero visiblemente angustiada. El doctor Martínez procedió a examinar minuciosamente a la niña. Le tomó los signos vitales, evaluó el estado de sus amígdalas con una linterna y le hizo preguntas para conocer más de su condición. Descubrió que Antonella tenía mucha dificultad para tragar alimentos sólidos debido al intenso dolor e inflamación de garganta que la aquejaba desde hacía 3 semanas, junto con fiebre recurrente. Había bajado casi 5 kilos de peso por no poderse alimentar bien y se veía notablemente desmejorada. Los análisis preliminares confirmaron el diagnóstico de amigdalitis purulenta severa. El doctor Martínez corroboró que ya habían intentado sin éxito tratarla en su humilde casa con diferentes ciclos de antibióticos durante las últimas 2 semanas, pero no hubo mejoría. Si no recibía tratamiento intrahospitalario con antibióticos potentes, podría empeorar rápidamente e incluso desarrollar complicaciones serias como abscesos o deshidratación severa. El médico no lo dudó. A pesar del restrictivo reglamento impuesto por el nuevo director del hospital, doctor Zamudio, sabía que Antonella requería hospitalización de emergencia. «Señora Rodríguez, dadas las condiciones económicas que me describió, Antonella califica para el programa de beneficencia que cubriría los gastos de su tratamiento. No se angustie más, yo me encargo. Mi deber es salvar a su pequeña, la dejaré como nueva», les dijo el doctor Martínez, regalándoles una afable sonrisa. La madre de Antonella rompió en llanto desconsolado y le tomó las manos al doctor en señal de gratitud. «Gracias, doctor. Es usted un ángel enviado del cielo». El galeno sintió pena por la difícil situación de esa humilde mujer y le afirmó que cuidaría de la pequeña como si fuera su propia hija. Enseguida gestionó los trámites de admisión bajo el amparo del programa de beneficencia que existía para pacientes de bajos recursos, el cual proveía fondos limitados para cubrir estadías cortas en el hospital. Confiaba en poder estabilizar a Antonella en algunos días bajo su cuidado personalizado. El caso de la menor fue evaluado por el equipo médico y se determinó iniciar un potente tratamiento antibiótico de amplio espectro. Contra todo pronóstico, el director Zamudio no puso muchos peros para aprobar el ingreso, aunque de mala gana
y recordándole al doctor Martínez que más vale que no ocupe esa cama por muchos días. Una vez instalada en una acogedora habitación de pediatría, rodeada de cariñosas enfermeras, Antonella empezó a mejorar día tras día. El infectólogo infantil a cargo doctor Martínez la visitaba cada mañana y cada tarde para verificar personalmente su evolución. Le revisaba sus signos vitales, el aspecto de sus amígdalas, su estado anímico. Le llevaba dulces, libros para colorear y le contaba historias para hacerla reír. La niña estaba feliz y su madre muy agradecida por las atenciones. Luego de una semana de antibióticos intravenosos, la inflamación y supuración de garganta habían desaparecido. Antonella ya podía comer alimentos blandos, su fiebre era inexistente y había recuperado fuerzas para caminar por los pasillos y jugar en la sala de recreación infantil. Todas las mañanas le cantaba feliz cumpleaños al doctor Martínez cuando éste ingresaba a su habitación para el chequeo de rutina, lo que llenaba de alegría al médico después de extenuantes rondas de visita bajo la presión de la escasez de recursos y de camas. Una noche, estando de guardia en el hospital y after de verificar los signos ya casi normales de Antonella, el doctor Martínez fue convocado con urgencia al despacho del director doctor Zamudio. Lo recibió con un gesto adusto. «Doctor Martínez, pasa por favor y toma asiento». El director era un hombre de contextura fornida con mirada intimidante y sienes plateadas. «Quería hablar contigo respecto a tu paciente pediátrica, esa tal Antonella. Ya lleva aquí 10 días y sabes que los fondos para cubrir estancias largas con el programa de beneficencia son muy limitados. El tratamiento ya finalizó exitosamente, pero no la veo lista para el alta. ¿Cuál es el plan, Ernesto? Este hospital tiene gastos operativos que no desaparecen mágicamente si llenamos camas con pacientes insolventes». El doctor Martínez tragó grueso, pero se armó de valor. «Director, con todo respeto, la niña todavía requiere algunos días para recuperar peso y masa muscular. No sería ético darla de alta de manera prematura. El programa puede cubrir hasta 2 semanas de internamiento. Nos quedan 4 días para...» «Ya basta, doctor Martínez», lo interrumpió Zamudio, subiendo el tono de voz. «Usted está aquí para seguir mis órdenes y las políticas que rigen nuestro presupuesto, no para cuestionarlas. Les recuerdo que mi obligación es mantener financieramente a flote este hospital. Su labor es exclusiva y médica, así que ocúpese de eso, y déjeme los temas administrativos y fiscales a mí. ¿Estoy siendo claro?» Aturdido pero sin amilanarse, el doctor Martínez respondió con serenidad. «Director, con su permiso me retiro a terminar mis rondas nocturnas. Mañana a primera hora le enviaré mi reporte detallado sobre la condición actual de Antonella y las razones fisiológicas para extender su estadía unos días más». Zamudio lo despidió con un gesto displicente. Al salir Tau del despacho, el doctor Martínez respiró hondo, intentando recobrar la calma después del tensa intercambio. Decidió enfocarse exclusivamente en el bienestar de sus pacientes y ya lidiaría mañana con la amenaza latente del director y sus arbitrariedades. Al día siguiente, muy temprano, el dedicado galeno se presentó puntual en su consultorio para ultimar su argumentado informe, que justificaba médicamente extender 4 días más la hospitalización de Antonella para su completa recuperación. Se dirigió luego a la estación de enfermeras del piso de pediatría para entregarles una actualización del estado de la pequeña. So esperanza de alta al cumplirse las 2 semanas reglamentarias de estadía. Pero apenas entregó el reporte, la jefe de enfermeras Mónica exclamó alarmada: «Doctor Ernesto, ¿qué barbaridad acaban de hacer con usted?». El director Zamudio emitió una circular anunciando su despido, diciendo falsamente que usted desacató sus directrices y puso en riesgo económico a esta institución. Todos sabemos que eso no es verdad. Atónito pero aún bajo control, el doctor Martínez le respondió: «Tranquila, Mónica, debe ser un malentendido. Iré a hablar inmediatamente con Zamudio para revertir esta absurda situación. Por ahora sigue atendiendo normalmente a Antonella, por favor. Su evolución tiene que ser nuestra prioridad». El doctor se dirigió directo al área administrativa a buscar al director. En el camino, varios colegas y personal de enfermería se le acercaban consternados para solidarizarse y ofrecerle apoyo después del repentino despido. Algunos incluso derramaron algunas lágrimas ante la posible partida definitiva del más prestigioso y querido médico del hospital. Al llegar a la oficina del director, la asistente intentó detenerlo,
argumentando que la agenda estaba llena y no podía atenderlo. Pero haciendo caso omiso, el doctor Martínez irrumpió en el despacho sin anunciarse, encontrando al director Zamudio ocupado firmando documentos. «Doctor Zamudio, esto debe ser un error garrafal. Explíqueme de inmediato cómo es eso de mi supuesto despido», reclamó elevando la voz más de lo habitual, pero sin perder los estribos. «No hay ninguna equivocación, doctor Martínez», respondió Zamudio, reclinándose tranquilamente hacia atrás en su silla giratoria. «Le di una instrucción muy clara sobre el alta inmediata para su paciente, y usted deliberadamente me desobedeció y desautorizó frente al personal. Ese tipo de indisciplina es inaceptable y tiene consecuencias. Que le quede claro que en mi hospital no hay espacio para médicos rebeldes». Indignado por la injusticia, el doctor Martínez intentó debatir los argumentos para mantener hospitalizada a la pequeña Antonella unos días más, pero el director ni siquiera quiso escucharlos. La vida y salud frágil de una niña deberían estar por encima de cualquier directriz administrativa, alcanzó a decir el galeno, pero fue acallado de un grito. «Suficiente. Esta discusión no tiene sentido. Usted está despedido. Fin de la historia. Entregue su bata y su credencial ahora mismo. Que tenga buen día. Adiós», sentenció Zamudio parándose imponente frente al doctor Martínez en señal de que era hora de marcharse. Abatido, atropellado por la absurda e inapelable decisión pero con porte aún erguido, el doctor Martínez se quitó su bata blanca, ese uniforme que vestía con orgullo desde hace más de 25 años. Colgó su estetoscopio en el perchero a la salida de la oficina y, credencial en mano como último objeto vinculante con la institución, se alejó por el pasillo hacia la salida del hospital. Caminó cabizbajo, flanqueado por decenas trabajadores conmovidos hasta las lágrimas que lo ovacionaron como un héroe al partir. Ya en su automóvil, golpeó el volante impotente, pero se repuso para encarar con entereza su nueva e incierta realidad. Pensó en Antonella, que aún requería cuidados, así como tantos otros pacientes bajo tratamientos inconclusos que ahora quedarían desamparados por el absurdo sistema. Reflexionó sobre si acaso dedicar su vida entera a salvar otras vidas había valido la pena, confrontando sentimientos encontrados de orgullo por su intachable labor con la frustración de parecer no importarle al mundo. Tras unos minutos de digestión en soledad, llamó a Julia para contarle entre pausas lo sucedido. No entró en detalles para evitar angustiarla, limitándose a decir que hubo una diferencia de criterios con el director Zamudio y que, aunque injusto, lo mejor era acatar con altura su despido. Ya tendrían tiempo de sentarse juntos a analizar los siguientes pasos. Julia se mostró comprensiva, recordándole lo mucho que siempre lo habían apoyado sus colegas y pacientes por su encomiable labor durante todas esas décadas. Le reiteró su amor incondicional y su confianza en que saldrían adelante enfrentando juntos los desafíos como la familia unida que eran. El doctor Martínez se tranquilizó al escuchar la serena voz de su compañera de vida y le prometió llegar temprano a casa para compartir una cena familiar, sin mencionar los detalles para evitar preocupar a sus pequeñas hijas. Al cerrar la llamada, observó su credencial ahora inservible como médico del Hospital San Juan de Dios, con su nombre grabado junto a la insignia de la institución donde creyó que ejercería hasta su retiro. Pero la vida tenía otros planes para él. Guardó la tarjeta en su billetera, arrancó el auto y partió cabizbajo pero entero, rumbo a su hogar para iniciar una nueva etapa en su historia personal, ahora despojado de la misma profesión que lo definía como persona desde que tenía uso de razón. Tras el despido, los siguientes días fueron sumamente desafiantes para el doctor Martínez y su familia. A nivel personal, lidiaba con un fuerte sentimiento de pérdida y vacío, al ya no ejercer su vocación médica después de más de 25 años entregado en cuerpo y alma a sus pacientes. Extrañaba terriblemente el ambiente de las salas de emergencia, el olor a alcohol y líquidos esterilizantes en los pasillos del hospital, el sonido de los monitores cardíacos y las charlas furtivas con colegas entre cirugías y visitas a pacientes. Pero también debía enfrentar el difícil impacto económico que su abrupta falta de ingresos generó en su hogar. Si bien Julia aportaba un sueldo modesto como maestra de escuela, no era suficiente para cubrir los altos gastos diarios de una familia clase media con 3 hijas. Pronto comenzaron a acumularse los pagos pendientes de tarjetas de crédito y servicios,
a la espera de que Ernesto consiguiera un nuevo trabajo. Entre sus ex colegas médicos se generó una ola de indignación contra el director Zamudio por la injusta expulsión del que Biela considerado el doctor más prestigioso y carismático del Hospital San Juan de Dios. Circularon petitorios exigiendo su reintegro, que fueron ignorados por las autoridades. Incluso algunos especialistas renunciaron en señal de protesta ante tan arbitraria decisión que atentaba contra la ética hipocrática de dar la vida por los pacientes. Uno de esos médicos que dimitió fue el infectólogo pediatra Dr. Ricardo Morales, quien estimaba y admiraba profundamente al Dr. Martínez. Por eso decidió ofrecerle sociedades en la nueva clínica privada que tenía planeado abrir, para que pudiera ejercer su profesión de forma independiente. El Dr. Martínez se emocionó con la oferta solidaria, pero tuvo que rechazarla, pues no contaba con ahorros para invertir en un nuevo centro médico. En medio de estos sinsabores, una gran alegría iluminó su vida. Antonella fue dada de alta justo a tiempo antes de que caducara su cobertura del programa de beneficencia que solventaba los gastos de su tratamiento. Cuando el Dr. Martínez se enteró, no dudó en visitarla para despedirse, aunque ya no laborara en el hospital. Verla totalmente recuperada y con su tierna sonrisa fue el mejor de los regalos. La niña lo abrazó fuerte al partir y le hizo prometer que se verían de nuevo cuando creciera para que atendiera a sus hijos. El noble doctor se marchó esperanzado de que esa dulce pequeña tendría un futuro mejor. Pero al volver a casa tuvo que enfrentarse con las apremiantes necesidades económicas crecientes. Debía comenzar la búsqueda de empleo para alguna clínica, laboratorio o consultorio médico lo más pronto posible. Envió decenas de CV, pero apenas recibió algunos rechazos. Parecía condenado al ostracismo luego de su abrupta salida del San Juan de Dios. Incluso varios directores médicos de hospitales privados le insinuaron que esperaran a que se enfriaran las cosas antes de arriesgarse a contratarlo y quedar mal con las altas esferas de la salud. Viéndolo tan abatido, Julia intentaba darle ánimo recordándole su grandeza como profesional de la medicina, pero por dentro ella también temía no poder enfrentar la situación si Ernesto tardaba demasiado en recolocarse. Las niñas notaron el súbito cambio en el talante de su siempre jovial padre y la creciente tensión financiera que obligó a recortar gastos en el hogar. Aún así no perdían la esperanza de que su situación mejoraría pronto. Fueron semanas muy duras para Ernesto, entre la falta de dinero, la desazón de no poder conseguir trabajo y el nulo apoyo de las directivas de salud. Su autoestima estaba por los suelos. No podía creer que tras décadas salvando vidas día y noche, ahora estuviera condenado a no poder siquiera ayudar económicamente a su familia. Una tarde, luego de ser rechazado para un puesto de médico de guardia en un hospital a las afueras de la ciudad, el doctor Martínez condujo su automóvil sin rumbo fijo, buscando despejar su mente atribulada. De pronto, se encontró sin saberlo frente al imponente edificio del Hospital San Juan de Dios. Estacionó su auto a media cuadra y, aún vestido con su elegante traje color gris, caminó lentamente hacia la puerta principal de la clínica que había sido su segundo hogar desde sus años de estudiante de medicina. Ingresó sigilosamente sin ser visto y se dirigió directamente hacia el ala de pediatría. Al pasar por los pasillos que tantas veces había recorrido, no pudo evitar que aflorara una mezcla de nostalgia y enojo contenido. Luego de algunos minutos en silencio, viendo jugar a algunos pequeños en la sala de espera infantil, se sentó en una de las sillas de plástico exhausto y cabizbajo. En su mente se agolpaban intensas reminiscencias entre las paredes del Hospital San Juan de Dios, quizá su mayor pasión eternamente arrancada de cuajo. Repentinamente una voz familiar llamó su atención. Era Mónica, la enfermera jefe de pediatría, que se acercó muy alegre a saludarlo al reconocerlo. Le contó con pesar cómo el ambiente ya no era el mismo desde su partida y que el director Zamudio seguía empecinado en desfinanciar áreas clave del hospital para intentar mostrar utilidades contables. Muchos expertos médicos renunciaron en solidaridad, dejando puestos vacantes que ponían en vilo la calidad de atención. Los reclamos de los empleados se multiplicaban ante un trato deshumanizado y centrado exclusivamente en números fríos de ingresos y gastos. Y más importante aún para el doctor Martínez, los casos de niños vulnerables repetidamente rechazados se acumulaban, sin nadie que abogara por ellos. Al despedirse,
Mónica le susurró al oído que no perdiera la fe y siguiera adelante, pues tenía el cariño y respaldo de todo el personal de salud que algún día lucharía para reivindicarlo. El doctor Martínez no pudo evitar que se le humedecieran los ojos y le dio un fuerte abrazo. Se alejó caminando lentamente por el pasillo, mirando por última vez la estación de enfermeras donde había empezado y terminado sus agotadoras jornadas de trabajo durante más de 2 décadas entre esas paredes que conocía como la palma de su mano. Una solitaria lágrima recorrió su mejilla al salir por la puerta aquella noche, despidiéndose quizá para siempre de su identidad como médico dentro de esa institución, dejando atrás su pasado para partir rumbo a lo desconocido. Habían transcurrido casi 2 meses desde el fatídico despido del doctor Martínez del Hospital San Juan de Dios. En todo ese tiempo no logró conseguir algún trabajo estable, solo algunas eventuales suplencias en pequeños consultorios que no alcanzaban para mitigar sus apremiantes necesidades económicas. Julia ya no podía ocultar su creciente angustia, y las niñas comenzaron a notar cómo poco a poco recortaban gastos y actividades que antes daban por sentadas, como sus clases de tenis o su membresía en el club social. Un mediodía, luego de ser rechazado para un puesto médico en una compañía de seguros de salud, el doctor Martínez hizo a un lado su característico orgullo y decidió ingresar a un restaurante de comida rápida para solicitar empleo como cajero, mesero o cualquier trabajo temporal para ganar algún dinero. Pero al entregar su impecable currículum al gerente del local, este lo miró por encima de sus gafas, soltó una risa burlona y exclamó: «¿Me está tomando el pelo? ¿Pretende que ponga a un doctor a sacar papas fritas de la freidora? No me haga perder el tiempo y váyase de aquí». Una combinación de vergüenza e impotencia invadió al doctor Martínez al abandonar el establecimiento ante la mirada de desaprobación de algunos comensales que alcanzaron a presenciar la bochornosa escena. Él, un médico brillante con años de ardua preparación, ampliamente respetado en los mejores círculos de la salud, ahora no podía obtener ni siquiera un puesto para voltear hamburguesas. La vida tenía formas muy crueles de poner a prueba a las personas. En silencio, con un nudo en la garganta y esquivando la mirada de la gente en la acera, Ernesto caminó lentamente hacia su automóvil, su última posesión material de valor. Al entrar en el auto se quedó inmóvil, recostado sobre el volante, reflexionando sobre su futuro y rumiando la frase del insensible gerente del restaurante. Quizá él tenía razón después de todo. Ernesto ya no era ese prestigioso galeno que Gears hoy se había convertido en un don nadie sin rumbo, un fracasado. Golpeó el tablero descargando toda su frustración hasta que rompió en llanto como nunca lo había hecho. Lágrimas de impotencia al no saber cómo evitar que su familia se hundiera en la miseria por su causa. El peor momento de su vida. De pronto sonó su teléfono celular. Era Julia, preguntando angustiada por su ubicación pues tenía más de 1 hora de retraso. Ernesto le respondió entre sollozos que estaba bien y que no se preocupara, pero tenía que resolver un imprevisto. Colgó sin darle chance de hacer más preguntas. No podía llegar así de deshecho a casa y seguir mortificando a su esposa. Así que manejó sin rumbo fijo buscando serenarse antes del reencuentro familiar. Mientras conducía al azar, limpiando sus lágrimas con un pañuelo, pasó frente a una humilde cafetería en las afueras de la ciudad. De pronto creyó ver una familiar imagen en el parqueadero. Se trataba de la pequeña Antonella, aquella dulce niña cuya vida había salvado semanas atrás durante su fatídica última guardia en el hospital. Estaba jugando despreocupadamente con su madre al lado de un auto compacto algo abollado. Ernesto de inmediato estacionó su vehículo y se bajó para saludarlas. «Doctor Ernesto, qué alegría verlo», exclamó la señora Rodríguez al cruzar miradas con su ángel salvador como solía llamarlo. La niña corrió a abrazarlo efusivamente. Ambas lucían mejor, ya no se veían demacradas ni fatigadas. En medio de la emotiva escena se acercó un hombre alto y canoso, impecablemente vestido con un costoso traje azul. Al llegar junto a Antonella, la levantó en sus brazos y la llenó de besos. «Mi princesa está más linda que nunca», exclamaba el desconocido caballero con mirar tierno. La señora Rodríguez procedió a presentarlo. «Doctor Ernesto, quiero que conozca al señor Federico González, el padre de mi pequeña Antonella».
El doctor Martínez lo saludó cortésmente, aunque en el fondo experimentaba algo de desconcierto y curiosidad por conocer qué escondía aquel peculiar encuentro. El elegante hombre lo invitó a tomar un café para conversar, dado que, según dijo, estaba eternamente agradecido por haberle salvado la vida a Antonella. La madre explicó que nunca le había podido informar de su paradero, pues tuvo que mudarse lejos para un nuevo tratamiento pediátrico poco después del alta hospitalaria. Ya sentados en una mesa del rústico local, el señor González le narró su historia al doctor Martínez. Resultó ser un magnate petrolero que años atrás, cuando aún no lograba su actual fortuna, tuvo un fugaz romance con la señora Rodríguez, pero su relación no prosperó y luego emigró a continuar sus negocios en el extranjero sin saber que ella había dado a luz una hija. Solo se enteró de la existencia de Antonella cuando, internada en el San Juan de Dios, la señora Rodríguez desesperada lo contactó para pedir ayuda económica. Él corrió a su lado para conocer a su hija, pagar el tratamiento y redimirse como padre. Ahora que había contratado a los mejores médicos para monitorear integralmente su salud, tenía una enorme gratitud con el doctor Martínez por salvarle la vida cuando nadie más pudo ayudarla. Gracias a usted ahora puedo disfrutar junto a mi hija todos los días. Mal pagaré su nobleza desinteresada al devolverle las alas a mi pequeño ángel, dijo el señor González entre lágrimas, prometiéndole al doctor Martínez organizar una ceremonia especial en su honor. Intercambiaron números telefónicos para mantener el contacto. Esa misma noche, ya de regreso en casa junto a su amorosa esposa e hijas para la acostumbrada cena familiar, el doctor Martínez se sentía extrañamente reconfortado luego del fortuito encuentro con su expaciente Antonella y su acaudalado padre. Todavía no lograba entender del todo aquella intrigante historia, pero algo en su corazón le decía que pronto saldría el sol tras la tormentosa noche de incertidumbre. Quizás no todo estaba perdido después de todo. Los días siguientes transcurrieron con mayor calma, aunque la difícil situación económica seguía apremiando al doctor Martínez. Pero después de aquel providencial encuentro con su pequeña ex paciente Antonella y el acaudalado padre que nunca conoció, sentía una chispa de esperanza encendida en su interior. Quizás ese misterioso millonario petrolero pudiera ayudarlo de algún modo especial, tal y como insinuó en la cafetería. No tuvo que esperar mucho para salir de dudas. Una semana después sonó su teléfono. Era Federico González, el padre de Antonella, invitándolo esa misma noche a un evento en el Hotel Sheraton de la ciudad para conversar de negocios. El doctor no tenía claro el propósito, pero de igual manera se arregló lo mejor que pudo con su modesto guardarropa y partió ansioso al encuentro. Al llegar al elegante salón del lujoso hotel, fue recibido por un grupo de camareros que, para su sorpresa, le informaron que todo estaba reservado exclusivamente para su agasajo. Mesas cubiertas con manteles de seda, candelabros de cristal, un exquisito banquete, una orquesta en vivo y al fondo una enorme lona con su fotografía y la leyenda «Nuestro héroe, Dr. Ernesto Martínez». Boquiabierto y sin acabar de procesar aquel majestuoso recibimiento digno de celebridades, el doctor Martínez fue conducido por los camareros hacia una mesa central donde lo esperaba el elegante Federico González junto a Antonella y su madre, enfundadas en relucientes vestidos de gala. «Mi estimado doctor, sea usted bienvenido a esta humilde cena en su honor. Es lo mínimo que puedo hacer para retribuir su incansable labor y su noble gesto de salvarle la vida a mi hija», dijo Federico estrechándole la mano. Acto seguido chasqueó los dedos y los meseros destaparon charolas repletas de suculentos manjares, caviar, langosta, champán y postres deliciosos. La orquesta empezó a tocar una animada melodía de tambores y trompetas dedicada al médico de los milagros. Después del banquete, llegó el momento más emotivo cuando el señor González pidió silencio. Tomó del brazo al doctor Martínez y caminaron juntos al centro de la pista de baile para dirigir un discurso a los invitados, entre los que se encontraban varios gerentes de prestigiosos hospitales privados y personalidades públicas. «Damas y caballeros, este singular hombre junto a mí no es solo un insigne galeno, es ante todo un incansable salvador de vidas y un genuino benefactor de los más necesitados de nuestra sociedad». El público irrumpió en un caluroso aplauso y continuó. Cuando todos le dieron la espalda, él abrió sus brazos generosos para rescatar del abandono a una inocente criatura.
Hoy he reunido aquí a destacadas personalidades de la medicina privada para hacerles un especial anuncio. En ese instante, 2 asistentes llegaron cargando enormes cajas de madera finamente labrada, repletas con cientos de fajos de billetes. Mi buen amigo y salvador de mi hija, doctor Martínez, he decidido obsequiarle recursos por varios millones de dólares para que pueda construir un moderno hospital exclusivo para niños pobres. Ese será mi humilde presente por devolverle la vida a Antonella. Estallaron fervorosos aplausos y vítores por el generoso gesto sin precedentes. Totalmente atónito, con lágrimas de emoción resbalando por sus mejillas, Ernesto abrazó efusivamente a Federico González, agradeciendo el invaluable e inesperado obsequio. El magnate dio por concluida la gala con un brindis. Salud por el nuevo hospital infantil Dr. Ernesto Martínez. A partir de ese momento todo fue felicidad y dicha para el Dr. Martínez y los suyos. Los conflictos financieros terminaron. Pudo adquirir una hermosa casa mucho mayor para su familia y retomó con pasión su vocación de salvar vidas pediátricas, pero ahora como director de flamante clínica modelo. La construcción del hospital infantil demoró algunos meses en concretarse. Finalmente llegó el gran día de la inauguración, con transmisión en vivo por los canales nacionales de TV. Asistieron como invitados el mismísimo presidente de la República, estrellas deportivas que eran padrinos honorarios de la obra, y por supuesto Federico González junto a Antonella, como protagonistas principales de la conmovedora historia detrás de aquel prodigio arquitectónico de 8 plantas con tecnología de punta. El doctor Martínez, radiante con su impecable vestimenta médica azul eléctrico, estaba feliz recibiendo en la entrada principal a las 300 familias vulnerables que se alojarían gratuitamente en el albergue anexo para que sus hijos recibieran tratamientos especializados. Pero cuando el reloj marcó las 12 del mediodía para el tradicional corte de cinta, todo quedó en penumbras antes del momento culmine. De la limusina presidencial bajó una comitiva de escoltas que abrió paso a un inesperado personaje. El mismísimo director que meses antes había despedido injustamente al doctor Martínez. Era el doctor Zamudio, con semblante serio y un gran sobre de Manila en sus manos, que se abrió paso entre los curiosos hasta llegar al estrado principal. El doctor Martínez lo miró fijamente sin emitir palabra, pero no pudo evitar que le hirviera la sangre al tener frente a frente nuevamente a quien le había destruido su carrera y su vida entera con aquella arbitraria decisión. Zamudio tomó el micrófono y dijo: «Antes de iniciar, el presidente me ha pedido decir unas breves palabras». Con semblante adusto y gafas oscuras, el imponente director Zamudio continuó su inesperado discurso ante la atenta mirada de centenares de invitados. «Seré breve para no empañar este memorable evento. Como máxima autoridad del Hospital San Juan de Dios, vengo humildemente a hacer público el terrible error que cometí meses atrás al despedir injustamente al respetable doctor Ernesto Martínez por no acatar mis arbitrarias órdenes, anteponiendo mezquinos intereses financieros al juramento sagrado de todo médico de salvar vidas, sin importar nada más». El doctor hizo una pausa confrontando un abucheo generalizado, pero prosiguió: «He de reconocer que mi radical decisión estuvo dominada por la ambición desmedida y la falta de sensibilidad social. En mis 30 años como director, nunca valoré realmente al extraordinario personal sanitario que tan abnegadamente trabajaba pese a las precariedades. Y mi miopía llegó al límite cuando expulsé al más prestigioso galeno con el único afán de aparentar autoridad. Desde que el doctor Martínez se fue del hospital intentando silenciar su voz de protesta contra mis desaciertos, todo empeoró dramáticamente. Decenas de brillantes doctores renunciaron, los reclamos se multiplicaron, y los casos de mala praxis por impericia de nuevos contratados aumentaron exponencialmente, comprometiendo seriamente la imagen que tanto trabajo me costó construir. Y para rematar, hace unas semanas tuve un grave accidente cerebrovascular que me postró en cama de cuidados intensivos al borde de la muerte. Irónicamente, fui atendido por jóvenes médicos a quienes en el pasado había negado oportunidades laborales. Sus incansables desvelos y perseverancia terminaron salvándome la vida a pesar de mi indeseable proceder previo. El doctor Zamudio entonces expuso ante las cámaras de TV la placa de reconocimiento al director del año, que ostentaba como trofeo máximo de su carrera. Acto seguido la dejó caer al piso frente a todos y la pateó lejos entre sollozos de vergüenza.
He decidido renunciar irrevocablemente a mi cargo de director por dignidad, y vengo hoy aquí a suplicar de rodillas el perdón del doctor Martínez, del personal sanitario, de los pacientes a quienes fallé, y de la sociedad entera. El doctor se arrodilló llorando frente al perplejo Galeno, sacó de su maletín la bata blanca que le había arrebatado el día del despido y se la entregó de vuelta en señal de reivindicación. Le pido que vuelva al hospital, que siempre lo necesitó. Le imploro acepte ser mi sucesor al frente de la dirección médica, y le rogaría encarecidamente interceda ante las autoridades para que no me retiren la licencia de ejercer después de tan imperdonables tropelías. Hoy me despojo de todo cargo y honor para ponerme a sus órdenes, si usted me lo permite. El doctor Martínez escuchaba estupefacto aquella impactante retractación pública sin saber cómo reaccionar. Los murmullos crecían entre la multitud de invitados. De pronto una tierna vocecita se abrió paso hasta el estrado principal. Era Antonella, la pequeña a quien Ernesto había salvado la vida. «Doctor Zamudio, no llore más, por favor. El doctor Ernesto es muy bueno, y sé que lo va a perdonar. Él me salvó porque los médicos tienen que ayudar siempre a sus pacientes, pase lo que pase». La dulce niña se acercó al Galeno, le secó las lágrimas con su pañuelo blanco y lo ayudó a ponerse de pie para que la multitud ovacionara tan noble gesto. El doctor Martínez se conmovió profundamente ante la tierna escena y 2 gruesas lágrimas brotaron de sus ojos antes de tomar la palabra. Los sollozos de Zamudio le habían calado hondo en el corazón, removiendo sentimientos encontrados. Cómo no perdonar a quien le arruinó la vida, pero gracias a eso encontró un rumbo mucho más trascendental. Tras unos segundos de profunda reflexión en absoluto silencio, tomó suavemente del hombro a Zamudio en señal de reconcile. Acto seguido le entregó su bata blanca mientras le susurraba: «La necesitará de nuevo cuando vuelva a atender pacientes a mi lado». Ambos médicos se fundieron en un emotivo abrazo, mientras los aplausos y vivas eufóricos del público estallaban de júbilo ante tan conmovedora escena de redención gracias a la intervención de la pequeña Antonella. Así terminó, coronándose como un final feliz, la historia de injusticia laboral sufrida por el doctor Martínez meses atrás. El nuevo hospital infantil fue inaugurado ante las cámaras de todo el mundo como símbolo de que la dignidad y los ideales humanitarios siempre prevalecerán por encima de mezquindades pasajeras. Y el médico pudo así retomar su sagrada misión de salvar vidas desde 2 frentes, dirigiendo la flamante clínica modelo construida gracias al magnate Federico González, y también reformando radicalmente el Hospital San Juan de Dios para devolverle la gloria y el espíritu de servicio que lo caracterizaba ahora bajo su dirección compartida con el doctor Zamudio, con quien hizo las paces. La pequeña Antonella pasó a la historia como la gran hacedora de aquel milagro de reconciliación. Y así noche tras noche, antes de irse feliz a su casa junto a sus amadas hijas y su fiel Julia, el doctor Ernesto Martínez contemplaba enternecido la imagen de Antonella, que presidía su nuevo despacho directriz en el San Juan de Dios, recordándole que debía su renacimiento profesional a la valiente lucha de una dulce e inocente niña contra la adversidad. Tras la conmovedora ceremonia de inauguración y reconciliación con su antagonista, el doctor Zamudio, la vida del doctor Martínez dio un vuelco de 180 grados para catapultarlo más alto que nunca, tanto en lo profesional como en su realización personal. Apenas unos días después, ya se encontraba formulando ambiciosos planes para gerenciar simultáneamente sus 2 titánicas empresas. El flamante hospital infantil que su mecenas Federico González sufragó enteramente como monumental muestra de gratitud, y el histórico Hospital San Juan de Dios que ahora codirigía junto al doctor Zamudio con el firme propósito de renovarlo por completo. En efecto, ni bien se instaló en su amplia oficina directriz en el San Juan de Dios, convocó de inmediato a reuniones masivas con todo el personal médico, paramédico, técnicos, personal administrativo. Quería escuchar de primera mano sus ideas y propuestas para devolver el prestigio perdido. También organizó foros abiertos con pacientes y familiares para conocer qué cambios anhelaban en la atención. Toda esa retroalimentación fue analizada cuidadosamente por el doctor Martínez para estructurar un ambicioso plan de reformas integrales, nuevos protocolos de atención al paciente más ágiles y humanizados, capacitación médica continua con especialistas externos de primer nivel, modernización de infraestructura y equipos, campañas de salud preventiva en sectores desatendidos,
investigación y extensión universitaria a través de alianzas con facultades de medicina, etc. Si bien algunas iniciativas tomarían meses e incluso años en materializarse, Ernesto quería impactos positivos rápidos que devolvieran la confianza de la colectividad. Por eso, paralelamente, encaró proyectos sencillos pero muy efectivos. Uniformó y equipó al personal paramédico, mejoró la señalización interna para descongestionar trámites, aceleró agenda de consultas y cirugías, amplió horarios de atención en ciertas especialidades críticas. En pocas semanas los cambios eran evidentes y el boca a boca de los primeros pacientes beneficiados se propagaba aceleradamente. Las palabras amabilidad, celeridad y eficiencia eran las más repetidas por quienes ahora experimentaban un trato más digno y expedito. El gobierno premió esta ardua labor otorgando nueva financiación para más camas, equipos de alta tecnología y una ala pediátrica de cuidados intensivos neonatal con los últimos adelantos. Paralelamente, el Dr. Martínez también estaba enfocado en organizar su flamante clínica modelo exclusiva para niños de familias de bajos recursos. Quería que fuera un emblemático centro piloto a nivel Latinoamérica. Por ello, conformó un experimentado equipo gerencial para la titánica tarea. Primero se abocaron a la búsqueda e ingeniería del terreno, optando por una área semirural cercana a comunidades vulnerables. Luego convocaron a prestigiosos arquitectos españoles para concebir un ultramoderno complejo de 80.000 metros cuadrados con capacidad inicial para 300 camas, 8 quirófanos, unidades especializadas según diversas patologías, área de cuidados intensivos, laboratorios, imágenes, rehabilitación, farmacia y más. El diseño rompía esquemas tradicionales de hospitales para crear amplios espacios diáfanos, coloridos y muy luminosos pensados en la recuperación emocional de los infantes. Se rodeó de jardines al aire libre para un entorno natural y familiar. Costaría al menos $80 millones sufragarlo completamente. Para redondear el ambicioso proyecto, Ernesto gestionó alianzas filantrópicas con Disney, Mattel y otras firmas líderes en entretenimiento infantil para dotar de contenidos lúdicos las distintas áreas del hospital, characters emblemáticos pintados en paredes, shows en vivo de payasos y magos, salas de cine en 3D, realidad virtual, tablets y videojuegos en cada cama, camas con forma de casitas o carros de carrera, y más. Tras meses de arduo trabajo, se concretó la construcción en tiempo récord. Para la ceremonia de inauguración se realizó un impresionante show multimedia con los personajes de Disney desfilando por los jardines, fuegos artificiales y la masiva concurrencia de autoridades junto a miles de niños provenientes de humildes barriadas aledañas que serían los primeros beneficiados. Ya con todo a pleno funcionamiento, el Dr. Martínez no cabía en sí de orgullo y emoción al ver materializada ante sus ojos la monumental obra que llevaría salud, alegría y esperanza a tantos pequeños desposeídos. Los aplausos y bendiciones de madres, llorando de felicidad al ver por primera vez a sus hijos hospitalizados con dignidad, eran la mejor paga por todo su trabajo. Y es que, sin proponérselo, aquel noble médico de provincia logró conquistar un sitial de admiración nacional e internacional al encabezar la construcción del hospital infantil más grande y mejor equipado de Latinoamérica, gracias a la filantropía de un reconocido magnate petrolero. Su historia de superación personal inspiró a muchos, pero él seguía siendo el mismo humanista de siempre, entregando todo su amor a sanar niños. Vaya giros inesperados que da el destino. Rápidamente la fama del innovador hospital infantil fundado por el Dr. Martínez cruzó las fronteras atrayendo a pequeños de países vecinos. Su enfoque lúdico para mitigar el estrés y su deshumanización posicionó un nuevo estándar en el cuidado pediátrico que fue replicado en otras latitudes. Pero el gran desafío de Ernesto era sostener en el tiempo la monumental obra, garantizando su óptimo funcionamiento, equipamiento de punta y gratuidad para mantener vivo el espíritu altruista. Para ello constituyó una fundación benéfica que captaría importantes donaciones de grandes empresas y figuras públicas sensibles a la causa. Asimismo, se creó la figura de padrinos de camas, donde adinerados mecenas apadrinaban a algún paciente vulnerable. Paralelamente, el Hospital San Juan de Dios también se consolidó bajo su gestión como un vibrante centro de salud general de alta complejidad y con programas pioneros de atención comunitaria en zonas periféricas.
Su amigo y otrora antagonista, el doctor Zamudio, fue un gran aliado como subdirector para reflotarlo. 20 años después de aquel fatídico despido que lo puso contra las cuerdas, pero lo catapultó a la gloria, el doctor Martínez, a sus 70 años de edad, disfrutaba los frutos de su legado como nunca pudo imaginarlo. Se había convertido en toda una eminencia de la medicina, presidente de varias asociaciones pediátricas internacionales, con decenas de publicaciones científicas, galardonado por universidades y gobiernos. Un ejemplo vivo de superación y humanismo. Un hecho curioso fue que nunca aceptó incorporar su nombre al flamante hospital, como sus allegados le insistían para inmortalizarlo. Siempre argumentaba con humildad que el verdadero reconocimiento eran las sonrisas de los miles infantes que allí sanaban. Esa era su gloria más preciada. Una soleada mañana de primavera, un distinguido anciano de pelo blanco y cejas pobladas ingresó caminando con cierta dificultad por la monumental entrada del hospital pediátrico. Las enfermeras de recepción no tardaron en identificarlo y salir presurosas a saludarlo. Se trataba del mismísimo doctor Martínez, que ya casi no frecuentaba la institución por problemas de movilidad. Pero su sola presencia aún embargaba de alegría a todo el personal. Luego de ponerse su impecable bata blanca de nueva cuenta y recorrer algunos pabellones saludando alegremente a pequeños pacientes, hizo su acostumbrada visita rápida a la capilla para agradecer a Dios por el milagro que significaba ese hospital en su vida y la de tantos inocentes. Acto seguido, se dirigió ceremoniosamente hacia una suite VIP en el último piso, acompañado por varios directivos que se sumaron en el camino. Al ingresar a la elegante habitación privada, se acercó hacia la cama donde reposaba una dama de cabello cano, sonriéndole tiernamente al distinguirlo. Ambos rompieron en llanto y se fundieron en un largo y emotivo abrazo ante la mirada conmovida de los presentes. Frente al doctor Ernesto Martínez, había reconocido instantáneamente a una sonriente y adulta Antonella Rodríguez González, la otrora pequeña, a quien había salvado la vida 3 décadas atrás. A sus 38 años, Antonella se había convertido en una destacada cardióloga infantil, egresada de prestigiosas universidades en Francia y Estados Unidos. Hace unos días había llegado desde Europa para incorporarse como nueva directora médica del Hospital Dr. Ernesto Martínez. Así sí, por increíble que pareciera, finalmente la junta directiva accedió a bautizar con su nombre ese monumento pediátrico que él gestó. Mejor homenaje no podía tener en vida este humanista ejemplar. Tras ponerse al día entre nostálgicas memorias compartidas, Antonella le pidió al prestigioso fundador que la acompañara a descubrir una sorpresa que tenía preparada para él desde hace tiempo en una sala de eventos especial. Al abrir las puertas, el doctor Martínez no pudo evitar que se le humedecieran sus ancianos, pero aún vivaces ojos alborozados. Dentro lo aguardaban Julia, su fiel esposa de toda la vida, y sus 3 hijas ya casadas con sus 7 nietos. Junto al millonario Federico González, el padre de Antonella, que también financió los estudios médicos de esta. El cuadro familiar se abrazó entre lágrimas, recordando momentos inolvidables de alegrías y también tempestades que lograron superar gracias al amor y la perseverancia. Los mantuvo siempre unidos. Luego le obsequiaron un pergamino que contenía un decreto presidencial que declaraba al veterano doctor Ernesto Martínez como el médico humanista del siglo, en honor a toda su obra filantrópica internacional. Pero sin duda el instante más emotivo fue cuando Antonella le entregó un sobre sellado que contenía una copia fidedigna de los resultados de laboratorio de aquel fatídico día cuando fue hospitalizada de urgencia. Estos son los exámenes originales cuando usted me salvó. Quería devolvérselos en este día tan especial, dijo Antonella, antes de volver a fundirse ambos en un tierno abrazo, cerrando así un círculo maravilloso de gratitud eterna. El de un noble galeno que entregó su vida para transformar miles de infancias desfavorecidas. Esa noche, al llegar cansado pero profundamente feliz a su hogar, el doctor Ernesto Martínez contempló emocionado aquellos viejos resultados de laboratorio ya amarillentos por el paso del tiempo. Los apretó contra su pecho como su mayor joya al comprender que gracias a aquel providencial encuentro médico y paciente, ahora miles tenían un futuro más promisorio. Centenares de camas en las que hoy dormían tranquilos infantes sanados, modernos quirófanos que albergaban milagros diarios, jardines donde las risas inocentes se propagaban al viento.
Ese era ahora su verdadero hogar, su familia extendida. Todo partió de aquel papel arrugado, mudos testigos que le devolvieron la vida aquella tarde terrible de desahucio para reencontrar su misión. Con ojos vidriosos, Ernesto tomó su pluma y escribió con letras temblorosas por la emoción una dedicatoria final en aquel histórico documento médico antes de enmarcarlo como monumento vivo de su legado. A la dulce Antonella. Por ti entendí que mi bata blanca tenía alas. Gracias por recordarme cómo volar de nuevo. Por siempre tu doctor, Ernesto.